Bueno, allá en Europa y prácticamente en el mundo, un inmenso grito de no a la invasión de Rusia contra Ucrania. Los ciudadanos en el viejo continente, pero también en muchas partes del planeta, están preocupados por la reacción que pueda tener un hombre que sabe que ya perdió la guerra contra Ucrania. Una repulsa casi total de la agresión de Putin, también un respaldo amplísimo para el presidente Volodymyr Zelensky, héroe en esta guerra, en esta invasión sin precedentes e injustificada del señor Putin a su vecino de Ucrania. Huyen de la violencia millones a los países vecinos de la Unión Europea y se da también apoyo a las represalias económicas emprendidas contra Rusia y sus oligarcas. Son conclusiones de encuestas que se llevan a cabo en naciones como Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Gran Bretaña, Grecia, y en esta encuesta europea también hay una preocupación muy importante en relación a la posibilidad de que el señor Putin pueda utilizar primero armas químicas contra la población civil de Ucrania y después, si sigue en este sentimiento de desesperación y desesperanza, pues también optar por utilizar alguno de sus armamentos nucleares, primero y únicamente contra territorio ucranio. Vamos a platicar, y ya lo hemos hecho, y saludo siempre con mucho gusto a esta mujer periodista valiente ucraniana, a quien estamos viendo y nos habla desde Georgia. Muchas gracias, Olga, por aceptar de nueva cuenta actualizar al auditorio de este espacio de la comunicación en México, pues lo que están viviendo millones allá en tu país y ahora también en la frontera con Polonia. Cuéntanos, al día de hoy, han de ser que 7 y 7, que 2 de la tarde con 20 minutos, si nos das la hora exacta allá en Georgia, qué es lo que está sucediendo y cómo te levantas tú, los ucranianos y los vecinos de Ucrania en esta guerra que afortunadamente para la mayoría pues ya ha perdido el señor Vladimir Putin. Adelante, Olga, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias, Mario. Pues creo que los que son de verdad valientes son los que optaron por quedarse en Ucrania en este momento, porque hay mucha gente que no puede evacuarse por motivos obvios, porque están en las ciudades y campos que están ocupados por el ejército ruso y simplemente no pueden salir. Pues tengo... bueno, hablo con mis amigos de todo el mundo ucranianos, que muchos tienen sus familias, amigos también en Ucrania, igual como yo, y muchos me cuentan de esas historias que sus familiares están en las ciudades que están ocupadas en este mismo momento y que muchos están sin conexión porque cuando los ocupantes rusos llegan a las ciudades o a los campos pequeños, bueno, sacan los teléfonos móviles de la gente para que no haya conexión. Y no se puede saber exactamente qué es lo que está pasando por ahí. La gente que puede evacuarse en los autos lo hacen arriesgándose porque los corredores humanitarios simplemente no funcionan porque el ejército ruso sigue disparando aun cuando hay autos con niños, médicos, periodistas, no les importa. Por eso la gente se arriesga y sale igual de las regiones de Kiev, de Mariupol, los que pueden. Y bueno, en este mismo momento
la ciudad de Mariupol es el dolor de cada ucraniano ahora, como igual como Kiev, Kharkiv, están Chernihiv siendo bombardeados, pero lo de Mariupol es un genocidio total, porque ya, según las fuentes oficiales de la ciudad, unos 80-90% de los edificios e infraestructura de la ciudad simplemente no existe. O sea, ya en el futuro Mariupol sería una ciudad memorial, porque ahora la ciudad tal como la conocíamos ya no existe y la gente que se queda ahí bloqueada espera que en algún momento puedan salir por lo menos vivos. Bueno, estábamos viendo algunas encuestas que se han publicado en los últimos días y más de la mitad de los europeos creen que el conflicto armado hasta el momento puede derivar en una guerra nuclear y los bombardeos de los rusos a este aeropuerto muy cerca de la frontera con Polonia siguen pintando de rojo muy intenso esta alarma que ojalá pues no derive en esta situación en donde pues todos saldrían perdiendo. Olga. Sí, de verdad es muy alarmante y bueno, yo, igual como muchos otros expertos ucranianos y varios políticos ucranianos, podemos ahora decir abiertamente que esta guerra no pone en peligro solo a Ucrania como la independencia y la soberanía de un país europeo, sino como mínimo la seguridad de toda Europa en este momento. Porque vemos que Putin y Lavrov y bueno, todos los de Kremlin siguen amenazando abiertamente a Europa, a países bálticos, a Finlandia, a Suecia, que pueden avanzar. Y obviamente, si este peligro existe, lo de la utilización de lo nuclear, bueno, igual como con un precedente impredecible, con un criminal de guerra como Putin, todo puede pasar, pero por lo menos sí, hay peligro de que pueden avanzar después de Ucrania a otros países europeos. Y por eso es muy importante que la sociedad europea tenga en mente que sus países no están 100% en seguridad ahora, porque todo puede pasar. En Ucrania también hace unas pocas semanas todos vivían su vida ordinaria. Bueno, sabíamos que tenemos a Rusia y las tropas aquí al lado, pero hasta el último momento todos creían que, bueno, no va a pasar nada grave, todo va a funcionar bien, pero pasó lo que pasó. Por eso sí, lo de Europa es muy alarmante y es importante que lo más pronto posible todos los presidentes y gobiernos de países europeos empiezan a prepararse para protegerse también, para enviar los armamentos necesarios a Ucrania, porque ellos deben saber que después de Ucrania su país puede ser el siguiente. Oye, ¿cómo amanecen hoy en Georgia, la cual también pues ha levantado la voz de alerta por lo que pudiera venir? Pues sí, aquí la gente está bien alarmada también porque ellos ya tienen un 20% de su territorio en Abjasia, Osetia, que es ocupado por el ejército ruso desde el 2008. Pero también, por ejemplo, hoy vi que un tal experto del Instituto de Relaciones Internacionales de Rusia está amenazando con ataques misiles a Georgia también, porque dicen que supuestamente hay unos laboratorios secretos de los Estados Unidos aquí en Georgia, y si Georgia no les da acceso a esos laboratorios, puede haber ataques misiles aquí también. Y esa retórica es muy peligrosa porque ya sabemos que durante muchos años lo mismo pasaba por todos los canales federales de Rusia, cuando hace varios años ya estaban pensando cómo van a atacar a Ucrania, qué ciudades van a ser ocupados. Y ahora sucede lo mismo cuando en vivo están discutiendo cómo van a atacar a Georgia, países bálticos, a Escandinavia. Y esto es muy peligroso y yo creo que no son solo palabras, sino que todo el mundo civilizado tiene que estar atento ahora. Bien, Olga, si me das 3 minutos, te quito otros poquitos de tu tiempo después de una pausa
Estamos Sí, claro. hablando con la periodista ucraniana Olga Kovtun. Ella se encuentra en la ciudad de Tiflis, en Georgia. Bueno, regresamos a platicar con la periodista ucraniana Olga Kovtun, quien se encuentra en la ciudad de Georgia. Durante estas 3 semanas, le repito al auditorio, día 23 de la guerra en Ucrania, Rusia ha disparado, dicen los expertos, alrededor de 1,000 misiles contra distintas ciudades ucranianas. Esto sin tener en cuenta las bombas de vacío y de racimo, los bombardeos de los sistemas de granizo, conocidos como Grad, los lanzagranadas. Los rusos, en esta desesperación, están atacando hogares, hospitales, escuelas, guarderías, como bien decía Olga, matando a miles y miles de ucranianos inocentes, niños, mujeres, ancianos, personas enfermas, sanas. Empieza la tortura, violaciones, robos, sepultando a la gente que incluso se habla de gente viva en las ruinas de sus propios hogares, están siendo sepultadas por estos asesinos rusos, mueren de hambre, deshidratación, en la oscuridad y el frío. Hay ciudades que ya no tienen agua, ni luz, ni calefacción. Obviamente empiezan a quedarse sin alimentos, no hay medicamentos. Y bueno, estos asesinos rusos, bajo las órdenes de este imbécil esquizofrénico genocida de Vladimir Putin, les disparan cuando intentan escapar del asedio, incluso por los corredores humanitarios. Disparan contra las personas desarmadas que se dirigen hacia los tanques intentando echar fuera al invasor solo con sus manos. Bueno, pues es lo que se está viviendo, esta pesadilla, este terror, Olga. Y bueno, te preguntaba durante la pausa, ¿con quién te encuentras tú allá en Georgia? Y me decías, estoy con mi esposo y con mi hija. Tú eres una mujer muy joven, decías el otro día, tengo apenas 20 años, bueno, pero una mujer valiente como todos los ucranianos. Pero cuéntame, ¿qué es lo que espera una familia joven que comenzaba a hacer su vida en matrimonio como muchos ucranios, miles y millones, y de repente pues se aparece este genocida y asesino que les cambia todo el futuro? ¿Qué alternativas tienen, Olga, tú, tu hijita y tu esposo después de que tuvieron que ir a Georgia para refugiarse de las balas y la invasión rusa? Bueno, sí, lo tomamos todos muy personalmente porque es una situación que es imposible describirla con palabras sobre lo que sentimos, no sé cómo describirlo, porque es como una sensación que has perdido tu casa, todos los lugares que amabas, tu trabajo, tu parque, tu café de al lado, tu rutina de cada día que antes te parecía aburrida y ahora piensas que esa era la felicidad de la vida normal, Exacto. que podías pasear con tu perro en un parque cerca de tu casa sin escuchar balas. Y bueno, salí con mi hija primero unas semanas antes de la guerra porque aún como Kiev seguía viviendo su vida normal, bohemia como siempre, pero el sentido de la guerra ya estaba ahí en el aire porque no me sentía segura, pensaba que escuchaba a los expertos, los podcasts con los políticos y bueno, no estaba segura, sabía que de cualquier día algo podría pasar. Por eso me fui primero con mi hija, después llegó mi esposo con nuestro perro y ya antes de la guerra estuvimos aquí. A mi mamá ya la sacamos hace 2 semanas porque, bueno, al principio no quería irse porque para mucha gente mayor es aún más difícil dejar sus hogares porque están como sintiendo como
lo sienten incluso peor que nosotros porque han vivido toda su vida en un país y es muy difícil para ellos decir adiós a su casa. Pero al final le convencimos que ahora lo que importa es su vida física y que por lo menos salga del país. Pero es muy interesante. Sí, dime. Sí, sí. Perdón. Y bueno, lo que esperamos es que obviamente no queremos, nadie de mis amigos que ahora están casi todos en el exterior, nadie quiere quedarse ahí para siempre, no quieren el estatus del refugiado, todos quieren el estatus de que no puedes volver a tu país temporalmente. Sí, o sea, sí. Todos pensamos que esto es temporalmente y que cuando todo termine podamos regresar a nuestras casas, a reconstruir todo, a hacer el país mucho más fuerte, más independiente. Y bueno, todos piensan en esto. Y mientras tanto, ayudamos como podemos, como con finanzas, como voluntarios, como coordinadores en la frontera de los media, información, luchando con la propaganda rusa también. Y vivimos día a día, esperando que algún día podamos volver. Oye, Olga, yo creo que solo si estás en esta situación horrible de indefensión y de incertidumbre, pues puedes entender lo que significa huir de tu país, de tu ciudad, por una invasión de un ejército liderado por un esquizofrénico y genocida. Pero, ¿qué les espera? ¿Cómo van a, primero, esperando que esto termine pronto y que el señor Putin no utilice ni armas químicas ni nucleares contra Ucrania y contra el mundo? No sabemos de lo que es capaz este tipo, pero pensando que todo va a salir bien y ojalá que así sea, porque el pronóstico es que el señor Putin ha perdido afortunadamente este conflicto. ¿Cómo van a retomar su vida, su trabajo, su paz, esa alegría cotidiana de lo que nos hablabas como una pareja muy joven con una hijita? Sí, creo que va a ser como un proceso bastante difícil y largo porque, bueno, ahora ya es obvio que esto no va a terminar ni mañana ni pasado mañana, que no sabemos cuándo va a terminar. Seguramente va a durar unas semanas, meses más, porque con tantas ciudades siendo ocupadas ahora, con tantas tropas que siguen avanzando en nuestra tierra, aún viendo que con la gran valentía que todos están luchando, la gente civil, los militares, las defensas territoriales. Igual el país sigue en un peligro enorme, siendo constantemente atacado por las bombas, los grads y todo tipo de armamento. Nosotros lo que ahora podemos hacer es, bueno, los que están más afortunados, como nosotros, por ejemplo, que podemos seguir trabajando a distancia, porque yo también trabajo en una empresa, un estudio de arquitectura, y ahora como una parte del equipo sigue en Ucrania, otra está en el exterior, y ahora seguimos trabajando, ahora ya full time, para hacer lo nuestro y ayudar a la economía de Ucrania, porque no podemos simplemente llorar y gritar, porque si no hacemos nada, no vamos a tener nuestro negocio, nos van a destruir nuestros valores y no podemos no hacer nada. Por eso seguimos trabajando en las empresas con las que estábamos trabajando antes de la guerra y haciendo todo lo posible para que nuestros equipos, sobre todo los colegas que están en Ucrania, sientan nuestro apoyo y puedan seguir trabajando y viviendo en las condiciones que están enfrentando ahora. Y ahora ya estamos planeando, obviamente, qué vamos a hacer después de la victoria, cómo vamos a reconstruir tal y tal aspecto, qué finanzas van a ser necesarios, la cantidad. Y bueno, estamos planeando lo que vamos a hacer para crear y reconstruir y mientras tanto ayudar también en la situación presente que tenemos. Y lo que sucede es peor que horrible, porque sí, es como has dicho tú, es un genocidio
con niños que no pueden salir de las ciudades ocupadas como Mariupol, que está siendo atacado cada día. Y es lo peor. Pero todos tienen fe que vamos a ganar. Esto es solo cuestión de tiempo y el mal como Putin tiene que ser aislado, bloqueado, boicoteado por todo el mundo para que esta guerra termine lo más pronto posible. Yo quisiera concluir la charla de hoy y espero platicar contigo muchos días más y muchas veces hacia la solución de este conflicto. Te preguntaba la semana pasada, oye, Olga, tú, tu esposo, tu hijita, van a luchar hasta la muerte, y me decías, por supuesto que nunca, la muerte ni siquiera la estamos considerando, vamos a seguir hasta la victoria. Yo me quedo siempre con eso que dijiste en este espacio, Olga, y te reiteramos desde México nuestra solidaridad y admiración por esa valentía y esa persistencia. Gracias a ti, a su equipo y a México por informar a la sociedad de tal manera profesional y profunda, analítica de lo que está pasando en Ucrania. Esto es muy, muy importante. Gracias a ti también. Gracias, Olga Koitun, periodista ucraniana desde Tiflis, allá en Georgia. Seguiremos en contacto, Olga. Y aquí hacemos una pausa y seguimos.